Capítulo 21. En las regiones lejanas. Había llegado el tiempo para que el Evangelio se predicase más allá de los confines del Asia Menor. Se estaba preparando el camino para que Pablo y sus colaboradores penetrasen en Europa. En Troas, en las márgenes del mar Mediterráneo, fue mostrado a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». El llamamiento era imperativo y no admitía dilación. Y como vio la visión, declara Lucas, que acompañó a Pablo y Silas y Timoteo en el viaje a Europa, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia. Y un día de sábado, continúa Lucas, salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor. Lidia recibió alegremente la verdad. Ella y su familia se convirtieron y bautizaron, y rogó a los apóstoles que se hospedaran en su casa. Cuando los mensajeros de la cruz salieron a enseñar, una mujer poseída de un espíritu pitónico los siguió gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales os anuncian el camino de salud». Y esto hacía por muchos días. Esta mujer era un agente especial de Satanás y había dado mucha ganancia a sus amos adivinando. Su influencia había ayudado a fortalecer la idolatría. Satanás sabía que se estaba invadiendo su reino y recurrió a este medio de oponerse a la obra de Dios, esperando mezclar su sofistería con las verdades enseñadas por aquellos que proclamaban el mensaje evangélico. Las palabras de recomendación pronunciadas por esta mujer eran un perjuicio para la causa de la verdad, pues distraían la mente de la gente de las enseñanzas de los apóstoles. Deshonraban el evangelio, y por ellas muchos eran inducidos a creer que los hombres que hablaban con el Espíritu y poder de Dios estaban movidos por el mismo Espíritu que esa emisaria de Satanás.
Durante algún tiempo, los apóstoles soportaron esta oposición. Luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo ordenó al mal espíritu que abandonase a la mujer. Su silencio inmediato testificó de que los apóstoles eran siervos de Dios y que el demonio los había reconocido como tales y había obedecido su orden. Librada del mal espíritu y restaurada a su sano juicio, la mujer escogió seguir a Cristo. Entonces sus amos se alarmaron por su negocio. Vieron que toda la esperanza de recibir dinero mediante sus adivinaciones había terminado y que su fuente de ingreso pronto desaparecería completamente si se permitía a los apóstoles continuar la obra del Evangelio. Muchos otros de la ciudad tenían interés en ganar dinero mediante engaños satánicos, y estos, temiendo la influencia de un poder capaz de poner fin tan eficazmente a su trabajo, levantaron un poderoso clamor contra los siervos de Dios. Llevaron a los apóstoles ante los magistrados con la acusación: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Movida por un frenesí de excitación, la multitud se levantó contra los discípulos. El espíritu del populacho prevaleció y fue sancionado por las autoridades, quienes desgarraron los vestidos exteriores de los apóstoles y ordenaron que fueran azotados. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Los apóstoles sufrieron extrema tortura por causa de la penosa posición en que fueron dejados, pero no murmuraron. En vez de eso, en la completa oscuridad y desolación de la mazmorra, se animaron el uno al otro con palabras de oración y cantaban alabanzas a Dios por haber sido hallados dignos de sufrir oprobio por su causa. Sus corazones estaban alentados por un profundo y ferviente amor hacia la causa de su Redentor. Pablo pensaba en la persecución que había hecho sufrir a los discípulos de Cristo y se regocijaba porque sus ojos habían sido abiertos para ver y su corazón para sentir el poder de las gloriosas verdades que una vez despreciaba. Con asombro, los otros presos oyeron las oraciones y los cantos que salían de la cárcel interior. Habían estado acostumbrados a oír gritos y gemidos, maldiciones y juramentos que rompían el silencio de la noche.
pero nunca antes habían oído palabras de oración y alabanza subir de aquella lóbrega celda. Los guardianes y los presos se maravillaban y se preguntaban quiénes podían ser estos hombres que, sufriendo frío, hambre y tortura, podían, sin embargo, regocijarse. Entretanto, los magistrados volvían a sus casas felicitándose porque mediante medidas rápidas y decisivas habían sofocado el tumulto. Pero por el camino oyeron detalles adicionales sobre el carácter y la obra de los hombres que habían condenado a la flagelación y el encarcelamiento. Vieron a la mujer que había sido librada de la influencia satánica y se sorprendieron por el cambio de su semblante y conducta. En lo pasado había provocado mucha dificultad a la ciudad. Ahora era tranquila y pacífica. Cuando comprendieron que con toda probabilidad habían aplicado a dos inocentes el riguroso castigo de la ley romana, se indignaron consigo mismos y decidieron ordenar por la mañana que los apóstoles fueran secretamente puestos en libertad y acompañados fuera de la ciudad, donde no estuvieran expuestos a la violencia de la turba. Pero mientras los hombres eran crueles y vindicativos o criminalmente descuidados con las responsabilidades a ellos confiadas, Dios no se había olvidado de ser misericordioso con sus siervos. Todo el cielo estaba interesado en los hombres que estaban sufriendo por amor a Cristo, y los ángeles fueron enviados a visitar la cárcel. A su paso, la tierra tembló. Las pesadas puertas, acerrojadas de la cárcel, se abrieron de par en par. Las cadenas y grillos cayeron de las manos y pies de los presos, y una brillante luz inundó la prisión. El carcelero había oído con asombro las oraciones y cantos de los encarcelados apóstoles. Cuando los trajeron, vio sus hinchadas y sangrientas heridas, y él mismo hizo asegurar sus pies en los cepos. Había esperado oír de ellos amargos gemidos e imprecaciones, pero oyó en cambio cantos de gozo y alabanza. Con estos sonidos en sus oídos, el carcelero había caído en un sueño del cual fue despertado por el terremoto y el sacudimiento de las paredes de la cárcel. Levantándose precipitadamente con alarma, vio con espanto que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas, y fue sobrecogido por el repentino temor de que los presos se hubiesen escapado. Recordó el explícito encargo con que se le había confiado el cuidado de Pablo y Silas la noche anterior, y estaba seguro que la muerte sería el castigo de su aparente infidelidad. En la amargura de su espíritu, pensó que era mejor quitarse él mismo la vida que someterse a una vergonzosa ejecución. Tomando su espada, estaba por matarse cuando oyó las alentadoras palabras de Pablo: «No te hagas ningún mal,
que todos estamos aquí. Todos los hombres estaban en su sitio, contenidos por el poder de Dios ejercido por uno de los presos. La severidad con que el carcelero había tratado a los apóstoles no había despertado su resentimiento. Pablo y Silas tenían el espíritu de Cristo, no el espíritu de venganza. Sus corazones, llenos del amor del Salvador, no daban cabida a la malicia contra sus perseguidores. El carcelero dejó caer su espada y pidiendo luz, se apresuró a ir a la mazmorra interior. Quería ver qué clase de hombres eran estos que retribuían con bondad la crueldad con que habían sido tratados. Al llegar donde estaban los apóstoles, postrándose ante ellos, les pidió que le perdonaran. Entonces, sacándolos al patio, les preguntó: Señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? El carcelero había temblado al ver la ira de Dios manifestada en el terremoto. Cuando pensó que los presos se habían escapado, había estado dispuesto a suicidarse, pero ahora todas estas cosas le parecían insignificantes en comparación con el nuevo y extraño terror que agitaba su mente y con el deseo de tener la tranquilidad y alegría manifestadas por los apóstoles bajo el sufrimiento y el ultraje. Vio en sus rostros la luz del cielo. Sabía que Dios había intervenido milagrosamente para salvar sus vidas, y se revistieron de extraordinaria fuerza las palabras de la endemoniada: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Con profunda humildad pidió a los apóstoles que le mostraran el camino de la vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, contestaron ellos. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. El carcelero lavó entonces las heridas de los apóstoles y les sirvió, después de lo cual fue bautizado por ellos con toda su casa. Una influencia santificadora se difundió entre los presos y todos estaban dispuestos a escuchar las verdades habladas por los apóstoles. Estaban convencidos que el Dios a quienes estos hombres servían los había librado milagrosamente de sus cadenas. Los habitantes de Filipos se habían aterrado grandemente por el terremoto, y cuando por la mañana los oficiales de la cárcel
les dijeron a los magistrados lo que había ocurrido durante la noche, se alarmaron y enviaron a los alguaciles para soltar a los apóstoles. Pero Pablo declaró: azotados públicamente sin ser condenados, siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, de cierto, sino vengan ellos y sáquennos. Los apóstoles eran ciudadanos romanos, y era ilícito azotar a un romano a no ser por el crimen más flagrante o privarlo de su libertad sin un juicio justo. Pablo y Silas habían sido encarcelados públicamente y se negaron ahora a ser puestos privadamente en libertad sin la debida explicación de parte de los magistrados. Cuando se comunicaron estas palabras a las autoridades, éstas se alarmaron por temor de que los apóstoles se quejaran al emperador, y yendo enseguida a la cárcel, pidieron disculpas a Pablo y Silas por la injusticia y crueldad que se les había hecho, y los sacaron personalmente de la cárcel y les rogaron que se fueran de la ciudad. Los magistrados temían la influencia de los apóstoles sobre el pueblo y también el poder que había intervenido en favor de esos hombres inocentes. De acuerdo con la instrucción de Cristo, los apóstoles no impusieron su presencia donde no se la deseaba. Salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, y se salieron. Los apóstoles no consideraban inútiles sus labores en Filipos. Habían afrontado mucha oposición y persecución, pero la intervención de la providencia en su favor y la conversión del carcelero y de su familia compensaron con creces la ignominia y el sufrimiento que habían soportado. Las noticias de su injusto encarcelamiento y de su milagrosa liberación se difundieron por toda esa región, y esto dio a conocer la obra de los apóstoles a muchos que de otra manera no habrían sido alcanzados. Las labores de Pablo en Filipos tuvieron por resultado el establecimiento de una iglesia cuyos miembros aumentaban constantemente. Su celo y devoción, y sobre todo su disposición a sufrir por causa de Cristo, ejercieron una influencia profunda y duradera en los conversos. Apreciaban altamente las preciosas verdades por las cuales los apóstoles se habían sacrificado tanto y se entregaron con sincera devoción a la causa de su Redentor.
esta iglesia no estuvo libre de persecución, lo revela una expresión de la carta que Pablo le escribió. Dice: a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Sin embargo, era tal su firmeza en la fe que él declara: doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Es terrible la lucha que se produce entre las fuerzas del bien y las del mal en los centros importantes, donde los mensajeros de la verdad están llamados a trabajar. No tenemos lucha contra sangre y carne, declara Pablo, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas. Hasta el fin habrá un conflicto entre la Iglesia de Dios y los que están bajo el dominio de los ángeles malos. Los primeros cristianos estaban llamados a menudo a hacer frente cara a cara a las potestades de las tinieblas. Por medio de sofisterías y persecución, el enemigo se esforzaba por apartarlos de la verdadera fe. Ahora, cuando el fin de las cosas terrenales se acerca rápidamente, Satanás realiza desesperados esfuerzos por entrampar al mundo. Inventa muchos planes para ocupar las mentes y apartar la atención de las verdades esenciales para la salvación. En todas las ciudades sus agentes están organizando empeñosamente en partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. El gran engañador está tratando de introducir elementos de confusión y rebelión, y los hombres se están enardeciendo con un celo que no está de acuerdo con su conocimiento. La maldad está llegando a un grado jamás antes alcanzado. No obstante, muchos ministros del Evangelio claman paz y seguridad, pero los fieles mensajeros de Dios han de seguir rápidamente adelante con su obra. Vestidos con la armadura celestial, han de avanzar intrépida y victoriosamente, sin cejar en su lucha, hasta que toda alma que se halle a su alcance haya recibido el mensaje de verdad para este tiempo.